Hola mis hermanos, Dios les bendiga. Les estoy aquí mandando el video para la segunda semana de clases que tenemos aquí en la clase de Historia de la Iglesia o Herencia Cristiana número 2. Estoy aquí desde mi casa. Aquí pueden ver algunos peluches que mi esposa ha hecho. Ella teje mucho y ella ha tejido esos peluches por ahí. Em, Empecemos. Les quiero dar un pequeño video, un corto video. En el video me voy a enfocar básicamente en ayudarles a contestar las preguntas de la tarea para dentro de la siguiente semana y también para que ustedes puedan contestar la prueba y puedan sacar un 100 en la prueba en totalidad. Entonces, vamos a hacer eso y después les voy a hablar acerca de la lectura que van a tener para la semana, para que vayan leyendo eso también. Empecemos entonces. Estábamos hablando anteriormente acerca de Martín Lutero y de cómo él fue una persona principal en la Reforma. Pero no solamente él fue la persona en la Reforma, porque como le estaba mencionando, la Reforma pasó de manera interesante y distinta en cada uno de los países de Europa. Entonces, uno de los otros reformadores, que es muy interesante llamarlo y también nombrarlo y aprender un poco acerca de él, se llama Ulrico Zwinglio. Ulrico Zwinglio. Él vivió de 1484 a 1531 y fue un sacerdote católico que se desilusionó con las prácticas de su iglesia. Zwinglio dirigió la reforma protestante en lo que es Suiza. Recuerden, Zwinglio estuvo en Suiza. Los papas comúnmente empleaban a los soldados suizos y recompensaban a los suizos que ayudaban a proteger el papado y sus intereses. Los papas eran como un tipo como de reinado, tenían un poquito de poder de monarquía. Zwinglio también predicó de manera muy interesante en contra, además de ser un reformador, él predicó en contra del celibato forzado para los sacerdotes y también los ayunos forzados. En 1523, Zwinglio preparó la esencia de sus creencias en lo que fueron 67 tesis. Recuerdan, Martín Lutero tuvo las 95 tesis, pero Zwinglio tiene 67 tesis. Zwinglio negaba, fíjense en esto, muy interesante, él negaba cualquier presencia real de Cristo en el pan o en el vino. Estamos hablando acerca de la Santa Cena. Zwinglio negaba la presencia real de Cristo en la Santa Cena. Él pensaba del pan y del vino como símbolos que traían a memoria la pasión y muerte de Cristo Jesús. Cuando hablamos acerca de la reforma, recordemos que los reformadores tenían opiniones fuertes con respecto a algunas cuantas de las creencias de la Iglesia Católica. Ellos tenían opiniones fuertes en una de las cosas principales, es en contra o acerca de la Santa Cena. Tenían opiniones fuertes acerca de lo que era el sacerdocio y lo que implicaba el sacerdocio. También tenían opiniones fuertes acerca de lo que es el bautismo de los infantes. Tenían opiniones fuertes acerca de lo que es son las Santas Escrituras. Entonces, cuando miremos a lo que son los reformadores, pensemos en estas opiniones fuertes y las características que los reformadores tienen, cada uno de ellos, o las marcas de la reforma que ellos puedan tener. Zwinglio también enfatizaba, solo para que sepan, que el Espíritu Santo obraba a través del mensaje de las Escrituras. Él aceptaba una interpretación orientada hacia los laicos mediante la obra del Espíritu Santo. Un punto de vista que no necesitaba conocimiento del texto griego o hebreo. Fíjense bien lo que estaba haciendo Zwinglio. Zwinglio estaba viendo cómo podemos, estaba intentando ver cómo es que podemos o podían hacer ellos para que las personas laicas pudieran tener un conocimiento de las escrituras, aunque no supieran griego y hebreo. Y él meditaba y miraba cómo hacer esto. Él de manera muy interesante, solo para que sepan, él echó fuera el uso tanto del latín como de los instrumentos musicales en la adoración, en la iglesia. Su idea al hacer todo esto era no permitir un tipo de distracción o que algo interfiriera con el hecho de escuchar la palabra de Dios. Entonces Zwinglio miraba la música como una interferencia a lo que Dios estaba haciendo por medio de su palabra en la congregación del Señor. También él miraba que los hijos de los creyentes, o él quería que los hijos de los creyentes podían ser considerados entre los escogidos. Por esa razón, Zwinglio mantuvo la práctica del bautismo de los infantes. Zwinglio asociaba el bautismo de los infantes con el rito del Antiguo Testamento de la circuncisión como un sello de elección. Fíjense bien, él mantuvo el bautismo de los infantes y lo consideró como la circuncisión de los israelitas en el Antiguo Testamento. Entonces, una de sus preguntas de discusión
entre sus tareas de esta semana que vienen, usted va a tener esta pregunta. ¿Cuáles son las marcas de la reforma de Zwinglio? Las marcas de la reforma o las opiniones fuertes que él tenía tenían que ver con el Espíritu Santo obrando a través de las Escrituras, tenían que ver con la Santa Cena, que Cristo estaba presente, que sí, el Cristo estaba presente de una manera u otra por manera simbólica, pero Cristo no tenía una presencia total. Él no creía en la transubstanciación. Transubstanciación. Él creía que Cristo estaba presente ahí de manera simbólica, pero no tenía presencia real. Además, él creía que se podía hacer el bautismo de los infantes. Zwinglio todavía creía que se podía hacer el bautismo de los infantes como una marca de la elección. Otras personas que también ustedes tienen que considerar y que tienen que ver bastante, que en realidad vienen de lo que hizo Zwinglio y lo que está haciendo Zwinglio en Suiza, fueron los anabaptistas. Los anabaptistas iniciaron lo que fue en Zúrich, Suiza, y fueron considerados entre los asociados de Zwinglio. El punto principal de la diferencia en relación a la eclesiología o la doctrina de la iglesia y la relación de la iglesia con el Estado era parte muy importante de los anabautistas. Ellos se reunían al principio en secreto en casas también. Los anabautistas rechazaban el bautismo de los infantes por ser papista o romanista y no bíblico. Esto les va a salir en la prueba. Que los anabautistas rechazaban el bautismo de los infantes. Solo para que sepan. También los anabautistas tenían sus artículos o sus tesis, como ustedes le quieran poner, por sus artículos de fe, qué es lo que ellos creían. Como la iglesia de Nazareno tenemos nuestros artículos de fe, ellos también tenían artículos de fe. Los artículos de fe de los anabautistas incluían estos 7. 1. El bautismo, mismo que los anabautistas creían que debía ministrarse solamente a los creyentes adultos, ellos creían que era la práctica del Nuevo Testamento, no una práctica del Antiguo Testamento. 2. Ellos creían en la excomunión. Ellos podían excomunar a las personas, sacarlos de la iglesia. 3. Ellos creían en el partimiento del pan, la separación del mundo. 4. Ellos creían en las tareas de los pastores, que los pastores tenían tareas básicas e importantes en la congregación. 6. Ellos creían en la no resistencia violenta. Ellos no eran violentos y todavía no son violentos. No resistencia. Ellos también creían que era importante no tomar un juramento, de acuerdo a las distintas partes de lo que dicen las Escrituras. Una de las cosas que los anabautistas creían y hacían es que ellos querían volver a las prácticas de la iglesia primitiva. Este es un tiempo en que la iglesia y el Estado estaban separados, cuando los cristianos no participaban en el imperio y su corrupción. Ellos esperaban, como los cristianos primitivos, ser perseguidos y sufrir y morir por su fe. El cristianismo debía ser el cristiano para los anabautistas, primero debía ser cristiano y después debía ser un ciudadano. Y tenía que ser un ciudadano solamente en formas que no violaran las verdades de la fe. ¿Escucharon eso? Los anabautistas creían que los cristianos tenían que ser primeramente cristianos y después ciudadanos del Estado. Y podían ser ciudadanos del Estado con tal lo que tenía que ver con ser ciudadano del Estado no iba en contra de la fe. ¿Qué creen ustedes acerca de esto? ¿Qué se le viene a la mente con esto de los anabautistas? Los anabautistas tenían muchas creencias muy, muy interesantes. E incluso les quiero preguntar, esto no tiene que ver con las preguntas de discusión, pero ¿se han encontrado ustedes anabautistas o creencias de anabautistas en su pasar y en su vida? ¿Qué han encontrado y qué han visto? ¿Qué han visto por ahí? Otra cosa que tienen que saber para sus pruebas es que la reforma sí se enfocó en poner el lugar o poner la escritura en su lugar debido, que las escrituras tienen que ser lo más alto. También Martín Lutero creía que la Biblia era autoritativa, inteligible y consistente. Este era Martín Lutero. Él creía esto. También es importante que ustedes sepan que las formas clásicas de gobierno en la iglesia son la episcopal, la congregacional o el congregacionalismo y la del presbiterianismo.
La episcopal, básicamente, que está la autoridad base de la iglesia, es el episcopo, o el padre, el sacerdote o el pastor. Forma clásica también el congregacionalismo. El congregacionalismo es que la autoridad base de la iglesia tiene que ver con lo que es la congregación misma, de la congregación, y muchas veces por manera democrática se toman decisiones. Y el presbiterianismo es una mezcla entre ambos, es un lugar entre ambos, entre lo que es ser episcopal y ser congregacionalista. Y estas son las formas básicas de la iglesia. Cuando entremos en clase, en la siguiente semana, vamos a hablar un poquito más acerca de todo esto y lo que todo esto implica. Hay una pregunta en su tarea que van a encontrar y van a tener que regresar a lo que es el convenio de Augsburgo, lo que ustedes estaban leyendo y estábamos leyendo juntos en clase la semana pasada, y lo que es la definición de la iglesia en el convenio de Augsburgo. La definición de la iglesia dice algo como que que la iglesia es la congregación de los santos en la que el evangelio es predicado correctamente y los sacramentos son administrados también correctamente. Y esta es una definición sencilla de la iglesia de acuerdo al convenio de Augsburgo. Les preguntaré yo en la pregunta de discusión, ¿qué es lo que piensan acerca de esta definición? ¿Y qué le agregarían y qué le quitarían? Piensen, comiencen a reflexionar un poco. ¿Es esto lo que es la iglesia únicamente? ¿O es la iglesia algo más? ¿O es algo menos? ¿O qué cambiarían? ¿Qué harían con esto? Por el video de esta semana, eso es todo. Me quiero asegurar de que los videos que les dé sean videos cortos, entonces van a ser videos como de entre 10 y 13 minutos. Ese es el plan. En la siguiente clase vamos a estar hablando, cuando estemos en persona, vamos a estar hablando un poco acerca de lo que es Juan Calvino. Vamos a revisar la teología de Juan Calvino. Vamos a regresar un poco también a lo que es el congregacionalismo, en lo que es ser episcopal, en lo que es ser presbiteriano. Y vamos a entrar en algunas teologías y en pensamientos más de otros reformadores. Por mientras, hasta que nos reunamos de nuevo en clase, yo quiero que ustedes vayan al libro Historia del Cristianismo, tomo 2, por Justo González, y eso lo van a encontrar ustedes en el Canvas. Si no lo pueden encontrar, avísenme y yo les voy a orientar de cómo encontrarlo. Quiero que ustedes me lean de la página 29 a 39. Y va a ser bueno que ustedes lean esto antes de contestar sus preguntas de discusión y su prueba, porque les va a ayudar, de una manera u otra les va a ayudar para poder hacer conexiones entre todo lo que está pasando. Mis hermanos, esto es todo por el video de esta semana. Les pido que sigan trabajando, que sigan bien ahí como van, en sus trabajos y todo. Y pues nos vemos la siguiente vez. Estoy en oración por ustedes. Cualquier cosa que necesiten o pregunta que tengan, solo avísenme. Estoy para servirles. Dios les bendiga. Nos vemos.